Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos un día jueves más para poder estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la lección número 9 de nuestro estudio Señor, como familia, enséñanos a orar. Esta lección número 9 lleva por título Enseñando a los niños y estudiantes a orar. Amén. Es una muy hermosa lección que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración al Señor para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos guíe y moldee cada día nuestros corazones y también siga obrando en nuestras vidas como familia. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que nos permites vivir, Señor. Y en este momento, Señor, te agradecemos porque nos da la bendición, Señor, de poder estar reunidos como familia para poder estudiar tu palabra. Padre Celestial, esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy es tan importante en la vida de la familia, Padre Celestial, de que nosotros como padres podamos enseñar y ayudar a nuestros hijos a que aprendan a orar, Padre Celestial, a tener esa relación personal contigo, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos, fortalece nuestras vidas, fortalece a nuestros hijos, guía a nuestros niños, Padre Celestial, para que cada día ellos también puedan experimentar, Señor, esta relación hermosa que nosotros también tenemos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, como les decía a un principio, estamos en la lección número 9 de nuestro estudio Señor, como familia, enséñanos a orar. Esta lección lleva por título Enseñando, ¿cierto? Enseñando a los niños y estudiantes a orar. Amén. La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14 al 15, nos dice de la siguiente manera: dejen que los niños vengan a mí. Estas son palabras de Jesús. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Amén. También podemos ver nosotros en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 unas palabras hermosas que también el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo. Y la palabra del Señor dice así, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, en fe y pureza. Amén. Las iglesias llenas del Espíritu Santo, como hemos ido trabajando durante todas estas lecciones, las iglesias llenas del Espíritu Santo no solo enseñan a los adultos a orar y tienen tiempo durante la semana o en los programas de la congregación a tener encuentros de oración, sino que también estas iglesias llenas del poder del Espíritu Santo dedican mucho tiempo también en enseñar y ayudar a los niños y estudiantes a orar. Amén. No solo, la oración no es solamente para los adultos, sino que es para todas las personas, incluidos nuestros niños, aunque tengan edad reciente, 1 año, 2 años. Amén. Desde muy pequeños nosotros debemos estar orando con ellos. Amén. Guiándoles y enseñándoles a orar. Esa es una tarea muy importante que nosotros como padres debemos realizar y debemos transmitir a nuestros hijos. Amén. Muchos de los avivamientos a lo largo de la historia han comenzado entre los jóvenes y los niños. Tenemos aquí en el estudio una ilustración, ¿cierto? Que se nos introduce, ¿cierto? Nos habla del gran despertar de Northampton, ¿cierto? En Massachusetts, ahí en Estados Unidos, que comenzó en abril de 1734 entre la juventud. Muchos movimientos también aquí en Chile y quizás también dentro de nuestra congregación hace varios años atrás hubo un despertar, ¿cierto?, espiritual por medio de las juventudes. No podemos, desinteresarnos por la juventud y ni mucho menos desinteresarnos por lo que Dios puede hacer tanto en la juventud y también lo puede hacer con los niños.
El Espíritu Santo o nuestro Señor no solo trabaja en las personas adultas, en los matrimonios, en los ancianos, sino que también Él está interesado en tener una relación, en poder redimir, en poder enseñar y guiar también a jóvenes, preadolescentes y también a los niños. Amén. Entonces, nosotros también podemos ver en la palabra del Señor, en la Biblia, que también sugiere que había jóvenes de ambos sexos en el aposento alto. ¿Se acuerdan ustedes en ese momento, cierto? Que los discípulos van al aposento alto, el Señor los envía ya para tener este encuentro de oración, donde fueron también llenos del Espíritu Santo. La palabra también sugiere que había jóvenes de ambos sexos en ese aposento alto. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Amén. Sobre todo el género humano, ambos sexos. Amén. Los hijos y las hijas, ¿ven?, de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños tendrán los ancianos. En esos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Amén. Esa es palabra del Señor, donde se nos sugiere, ¿cierto?, que había también jóvenes de ambos sexos en el aposento alto, donde fueron llenos del poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, ¿cómo describiría usted el estilo de ministerio de niños y jóvenes de su iglesia local? ¿Cómo describiría usted el estilo de ministerio de niños y de jóvenes de su iglesia local? Cada uno de ustedes, ¿cierto? Cada uno de nosotros pertenecemos a una iglesia local y en cada una de nuestras iglesias podemos ver y tenemos dentro de nuestras actividades o programas trabajo con los niños, con los adolescentes. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo sugiere usted o cómo describiría, usted el estilo de ministerio de niños y de jóvenes de su iglesia local? ¿Lo describiría quizás como un ministerio que es guiado por programas? ¿O lo describiría usted un ministerio, cierto, que es guiado por la presencia del Señor? Podemos ver aquí en nuestro estudio, hermano, dos listados, y que también se los voy a compartir a ustedes. Dos listados. Uno de ellos nos muestra cuando un ministerio de niños es guiado por programas, y también otro listado cuando un ministerio de niños es guiado por la presencia de Dios. Amén. Mire lo que nos enseña este estudio. Dice que cuando un ministerio de niños es guiado por programas, enseña la Biblia. Cuando un ministerio de niños es guiado por la presencia de Dios, también enseña la palabra. Cuando un ministerio de niños es guiado por programas, lleva, ¿cierto?, al entretenimiento, ¿ya? Cuando un ministerio de niños es guiado por la presencia de Dios, tiene un encuentro con Dios. Ya no es un entretenimiento, sino que es un encuentro con Dios. Amén. Cuando un ministerio de niños es guiado por programas, tiene un alto nivel de energía, de movimientos, por el entretenimiento muchas veces que se están dando en estos ministerios de niños. Pero cuando un ministerio de niños es guiado por la presencia de Dios, hay un alto nivel de encuentro con Dios, ¿cierto? Primeramente con su presencia y también con los demás niños, con los maestros que están en ese momento. También podemos ver que cuando un ministerio de niños es guiado por programas, es simplemente, ¿cierto?, reunirse con los demás. Una reunión más, nos vamos a juntar, nos vamos a divertir con los demás niños, pero cuando un ministerio de niños es guiado por la presencia de Dios, ¿cierto?, es reunirse con Dios y con los demás. Amén. Reunirse primeramente con Dios, con su presencia, y obviamente reunirse también con los demás para adorar juntos, para aprender juntos de la palabra del Señor. Amén. También, cuando un ministerio de niños es guiado por programas, los niños solamente observan a los demás que hacen, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los demás? Los niños observan, ¿cierto?, qué es lo que hacen los maestros
cómo mueven sus manos, cómo se movilizan dentro de la sala de clases. Pero cuando un ministerio de niños es guiado por la presencia de Dios, los niños aprenden a adorar a Dios. Amén. Se fija, los niños no observan, no están sus mentes o sus ojos puestos en los maestros, qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen, sino que ellos, ¿cierto? Los niños aprenden a adorar a Dios. Cuando un ministerio de niños es guiado por programas, son impulsados por la tecnología. Pero cuando un ministerio de niños es guiado por la presencia de Dios, utilizan, ¿cierto?, la tecnología, ¿cierto?, para el momento, ¿cierto?, en el cual están reunidos. Cuando un ministerio de niños es guiado por programas, entretiene a los niños, ¿cierto? Más atrasito hablábamos, ¿cierto?, de entretener a los niños en la sala de clases, en el estudio, ¿cierto?, en la escuela dominical, ¿cierto? Entretiene a los niños. Pero un ministerio de niños que es guiado, ¿cierto?, por la presencia de Dios, empodera a los niños, les enseña a los niños la palabra de Dios, les enseña, ¿cierto?, lo que Dios puede hacer en ellos y lo que Dios puede hacer a través también de ellos ministerialmente. No tan solo pensando a futuro, sino que también en el presente. Amén. Los empodera a los niños ministerialmente, lo que Dios puede hacer en ellos y lo que también, ¿se acuerdan cuando la semana pasada hablamos de la llenura? Dios también puede obrar en llenura del poder del Espíritu Santo en los niños y también del cumplimiento, ¿cierto?, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Amén. También cuando un ministerio de niños es guiado por programas, provee cuidado a los niños. Los maestros, ¿cierto? En las salas de clase pueden haber uno o dos o tres maestros, uno que está entregando las lecciones, ¿cierto? Otro que está cuidando de ellos, acompañándolos al baño, etc. Pero cuando un ministerio de niños es guiado por la presencia de Dios, logran tener una activación espiritual en cada niño. Ya no es tan solo la preocupación, ¿cierto?, de protegerlos, de cuidarlos, sino que también hay una preocupación de activar, ¿cierto?, espiritualmente a cada niño y a cada niña. Amén. También podemos ver que cuando un ministerio de niños es guiado por programas, los niños aprenden a seguir las reglas de sus maestros. Todo lo que los maestros les enseñan o lo que les dicen, ¿cierto?, los niños lo obedecen. Pero cuando un ministerio de niños, ¿cierto?, es guiado por la presencia de Dios, los niños aprenden a tener una relación, ¿cierto?, con Dios. Y eso es lo importante, hermanos. Los niños aprenden a tener una relación con Dios. Amén. Muy bien, podemos ver, hermanos, grandes diferencias entre ministerios de niños que son guiados por programas y diferencias, ¿cierto?, en aquellos ministerios de niños que son guiados por la presencia de Dios. ¿Cómo ve usted el ministerio de niños de su iglesia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué puede hacer usted, cierto, para poder ayudar quizás a los maestros o al pastor dándole ideas? ¿Sabe que podemos trabajar de esta manera para que los niños puedan aprender a tener una relación con Dios? ¿Se fija? Hermanos, también Dios desea que nuestros niños sean campeones del reino. Amén. Los niños pueden recibir a Cristo como su Salvador y guiar a otros a la fe en Él. Amén. A la fe en Jesucristo. Los niños también pueden ser llenos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Los niños también pueden aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. No solamente lo pueden hacer, ¿cierto?, los adultos escuchar la voz de Dios, sino que también los niños, los adolescentes, los jóvenes también pueden aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús dijo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 15, la cita que leíamos a un principio, ¿cierto? Jesús dijo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Pongamos atención en algunas maneras prácticas, para enseñar a los niños a orar. Amén. No son las únicas, ¿cierto?,
sé que Dios, ¿cierto?, puede iluminarles a cada uno de ustedes a encontrar muchas maneras más de orar. Pero aquí hay algunas que podemos considerar y poderlas también compartir con nuestros niños. Amén. Dice, los niños aprenden a orar orando. Amén. La única manera que nosotros podemos aprender a orar es orando. Amén. No orar una oración, ¿cierto?, con elocuencia, con palabras rebuscadas, sino que con sinceridad y con las palabras que conocemos. Amén. Los niños aprenden a orar orando. Amén. Haga sus oraciones, ¿cierto?, sus reuniones de oración, ¿cierto?, tan experiencial, ¿cierto?, como les sea posible. Dele un toque juvenil a sus reuniones de oración, a los cultos de oración que nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestros altares familiares, o también en los tiempos, ¿cierto?, que tenemos con la escuela dominical, o los días que nos reunimos, ¿cierto?, para enseñar a nuestros niños la palabra del Señor, ¿cierto? Dele un toque juvenil, ¿cierto?, a sus reuniones, a estas reuniones de oración. La oración es captada y no solo enseñada. Amén. Los niños inquietos, ¿cierto?, escuchan mejor cuando sus manos están ocupadas, ¿cierto? Darles una actividad tranquila, ¿cierto?, para realizar, ya sea colorear algunos dibujos, tener algunos bloques, ¿cierto?, para que ellos puedan tener ahí en sus manos, o algún rompecabezas. Amén. Mientras usted lee, ¿cierto?, y ora con ellos. Amén. También pídale a sus hijos, ¿cierto?, que ore por usted. Se sorprenderá, dice, de lo rápido que Dios responderá también a sus oraciones. Amén. Pídale que ore por algunas peticiones específicas. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros niños, quizás de 3 o de 4, 5 años, 6 años, no saben orar. Pídale, se sorprenderá, hermanos, cómo usted, ¿cierto?, va a ver cómo sus hijos van a comenzar a orar. Y una cosa, hermanos, ellos no van a aprender a orar si usted no ora con ellos. Amén. Eso es imposible, hermanos, que los niños oren y aprendan por sí solos, sino que ellos verán el ejemplo en nosotros, primeramente en nosotros como padres, amén, en nuestros altares familiares, orar juntos. Por eso es que debemos pedirle también incluirlo, ¿cierto?, en nuestro programa de oración o de culto o de altar familiar, pedirle a ellos que oren por algunas peticiones específicas, algunos hermanos que estén pasando por alguna enfermedad, o hija, tú puedes orar por la hermana Juanita o por la hermana María, etc. Que oren por los misioneros, hermanos. Ellos también deben conocer y saber que nosotros como iglesia tenemos misioneros, y que hay misioneros, ¿cierto?, en el extranjero, en todo el mundo, cumpliendo la misión del Señor, y ellos también pueden orar por el misionero para que Dios sostenga su vida, para que Dios provea para su alimentación, su sostenimiento económico, para que Dios los proteja, los cuide, los libre de enfermedades, etc. También ellos pueden orar por el pastor de la iglesia, por la familia pastoral, por los diáconos, por el ministerio de alabanza. También ellos pueden orar por los maestros de la escuela dominical, orar por sus amigos, orar por sus maestros del colegio, orar por sus estudios, etcétera, etcétera, hermano. Hay muchas otras maneras o muchas otras peticiones en las cuales nosotros podemos incluir a nuestros hijos para que ellos también puedan orar. Amén. Otra cosa importante es, hermanos, es que cuando Dios responda a alguna de las peticiones que hemos realizado, quizás como familia, debemos hacerlo parte de aquello. Debemos hacer parte a nuestros hijos de aquello, de aquellas respuestas que Dios está dándonos. Amén. Contarles cómo Dios ha estado respondiendo a las peticiones que hemos hecho como familia. De esa forma, hermanos, de esa forma nuestros hijos se darán cuenta de que sus oraciones son escuchadas. Amén. Y que Dios responde a sus oraciones. Amén. Amén. Una de las experiencias que yo siempre cuento y que a mí me ha llenado mucho el corazón es siempre cuando me acuerdo, ¿cierto? Y lo he compartido algunas veces con algunos hermanos, y también lo compartí una vez en un culto dominical. Es que cuando un día yo estaba muy enfermo de dolor de cabeza, muchos saben de ustedes que yo sufro de jaquecas,
dolor de cabeza, ¿cierto? Con náuseas. Y había un fin de semana en particular que yo estaba muy delicado de salud, muy enfermo, a punto ya de irme al hospital. Y me dolía mucho la cabeza, estaba muy mareado, tenía muchas náuseas, etcétera, etcétera. Y, y no podía ni siquiera comer. Ese día me levanté de la mesa, de la silla, y me fui a recostar a mi dormitorio, a mi cama, a descansar, a cerrar los ojos. No hallaba qué más poder hacer. Eh, Estuve ahí en la cama tirado unos par de minutos cuando escuché abrir la puerta, y era mi hija. Ella se sentó, se subió arriba de la cama. Me acuerdo muy bien, ella puso sus manos en mi cabeza. Mi hija en ese momento tenía 5 años. Eh, eh, Ella puso sus manos sobre mi cabeza y ella comenzó a orar, pidiéndole a Dios que me sanara del dolor de cabeza. Amén. Y sabe que, hermanos, al cabo de un par de minutos, cuando ella dejó de orar, en ese momento eh, yo pude experimentar 3 cosas. La primera de ellas, el poder sanador de nuestro Dios. Y que Dios también escuchó la oración de mi hija, porque se me fue el dolor de cabeza. Amén. Se me fue al instante el dolor de cabeza. Amén. La otra cosa que yo pude experimentar, hermanos, lo segundo que yo pude experimentar fue que ver a Dios, que Dios escuchó la oración de mi hija. Amén. Que cuando mi hija oró con fe a Dios, pidiéndole que yo pudiera estar bien de salud, que pudiera estar sano del dolor de cabeza. Amén. Lo tercero que vi, hermanos, y lo que me agradó mucho fue escuchar a mi hija orar a Dios. Algo que nació de ella. Mi esposa, Cintia, no la envió al dormitorio a orar, sino que es algo que nació de ella. Amén. Y eso, hermanos, obviamente es Dios obrando en su corazón, pero también nosotros como papá, pudimos ver que los ejemplos que nosotros le estamos dando a nuestra hija, de los tiempos de oración que estamos viviendo, ella también lo ha tomado conscientemente, y también buscando quizás esa relación con el Señor, y ese interés también de orar al Señor y de orar por las personas. ¿Se fija? Ella fue, cierto, inocentemente puso sus manos en mi cabeza, oró al Señor, Dios escuchó su oración, Dios me quitó el dolor de cabeza en ese momento, que estaba muy mal, y yo pude ver, hermano, cómo Dios también responde y escucha las oraciones aún de los niños. Y pude ver también cómo mi hija eh, tomó la iniciativa, guiada por el Espíritu Santo en ese momento, para orar por mí, y que yo fuera sano en ese momento. Amén. Del dolor que me aquejaba durante esos días. Amén. Son experiencias hermosas, hermanos, que nosotros podemos vivir con nuestros hijos. No desestimemos, hermanos, a nuestros hijos. No desestimemos lo que Dios puede hacer en sus vidas, y lo que Dios puede obrar a través de ellos, hermanos. Nosotros muchas veces tratamos a nuestros hijos quizás o nos molestan muchas veces cuando estamos en nuestros tiempos de oración, o podemos ver que nuestros niños molestan y corren por aquí y por allá cuando estamos en el templo. No les desestimemos, hermanos, sino que instruyámoslos. Instruyamos a nuestros hijos a que ellos también puedan aprender a orar. Ellos no se van a comportar quizás como se comporta un adulto. Ellos siguen siendo niños. Amén. Pero dentro de su niñez, de la vida que ellos están viviendo como niños, nosotros también podemos enseñarles a orar a su nivel, a su medida. Amén. No pretendamos, hermanos, que ellos van a estar 45 o 1 hora quietos escuchando al pastor escuchar una predicación. No lo van a hacer, hermanos. No van a estar media hora o 40 minutos, no los vamos a tener en el sillón de nuestra casa orando al Señor. No, ellos son niños. Debemos enseñarles, ¿cierto? De a poco. Amén. Muy bien.
Dé a los niños tiempo para escuchar, amén. Ellos pueden escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan ustedes un episodio ahí que vivió Samuel? ¿Se acuerdan en 1 Samuel capítulo 3 versículo 7? ¿Cierto? Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado cuando el Señor comenzó, ¿cierto?, a hablarle audiblemente a Samuel. Samuel era solamente un niño cuando escuchó la voz de Dios. Amén. Amén. Y también, de esa misma manera, quizás sus hijos, mi hija que hoy tiene 6 años, también puede escuchar la voz de Dios. Amén. No desestimemos a nuestros niños, a nuestros hijos, sino que impulsémonos, enseñémosles, guiémosles a tener esos encuentros de oración, esos encuentros con el Señor en la presencia de Dios. Amén. Oren por peticiones grandes, amén. Si sus niños no ven a Dios directamente conectados, ¿cierto? Contestando, ¿cierto? Oraciones específicas, usted los perderá a Satanás, amén. Ellos, como yo les decía un momento, ellos deben ser parte de las oraciones, ¿cierto? Que están siendo contestadas. Por eso que es muy importante cuando nosotros estemos orando al Señor por algunas peticiones, ya sean pequeñas o grandes, y Dios esté respondiendo, nosotros como papá debemos contarle a nuestros hijos que Dios está respondiendo las oraciones que hemos hecho, que Dios ha estado respondiendo sus oraciones, que Dios ha estado respondiendo también las oraciones que hemos hecho en el templo. Mira, hijo, el Señor sanó a la hermana María por la cual estábamos orando el día domingo. ¿Te fijas? O Dios está respondiendo la oración que hicimos la semana pasada en nuestro culto familiar. ¿Te acuerdas cuando estábamos orando por tal hermano? Dios está obrando en su vida. ¿Se fija? Los niños siempre seguirán al Dios, ¿cierto?, que muestre su poder. Amén. Que muestre su poder. Nosotros deseamos, hermanos, que nuestros niños vean el poder de Dios. Yo anhelo y deseo con todo mi corazón que mi hija, ¿cierto? O los hijos que Dios me dé más adelante, ¿cierto? Vean y experimenten el poder de Dios obrando en sus vidas. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando o como padres, hermanos, como padres, es un privilegio orar, ¿cierto? Para que el Espíritu venga sobre cada uno de nuestros hijos y venga sobre cada niño, ¿cierto?, de nuestras familias de la iglesia. Amén. De nuestra iglesia. Ore, hermano, para que el Espíritu Santo venga poderosamente sobre cada uno de sus hijos. Amén. Ore para que el Espíritu Santo venga poderosamente para cada niño de cada familia de nuestra congregación. Amén. Podemos ver, hermanos, vamos a experimentar algo hermoso, hermanos, de que también nuestros niños podrán también vivir un encuentro con Dios. Amén. Algunas preguntas para que usted como familia, ¿cierto? Ustedes como familia puedan reflexionar juntos. ¿Es el programa de niños en su iglesia guiado por programas o por la presencia de Dios? ¿Cierto? ¿Es la escuela dominical o la escuela bíblica de su iglesia local es guiado por programas o, ¿cierto?, por la presencia de Dios? ¿Por qué usted responde de esa manera? ¿O es guiado por programas o es guiado por la presencia de Dios? ¿Qué es lo que usted ve, ¿cierto?, en el trabajo que la iglesia realiza, ¿cierto?, con los niños. De la lista, ¿cierto?, segunda pregunta, de la lista de maneras prácticas para enseñar a los niños a orar, ¿cuál de los pasos tomará usted hoy para dirigir a sus niños para tener un encuentro con la presencia manifiesta de Cristo? ¿Cierto? De la lista práctica esa que nombramos, ¿cierto?, anteriormente para enseñar a los niños a orar, ¿cuál de los pasos tomará usted hoy, ¿cierto?, para dirigir a sus niños para que ellos tengan un encuentro con la presencia manifiesta de Cristo? Amén. Son dos preguntas, hermanos, que usted puede reflexionar juntos como familia y poder conversar juntos, hermanos, y orar también por ello. Y también podemos agregar otra pregunta: ¿cómo usted, como miembro de la iglesia, como papá, ustedes pueden ayudar también a la escuela dominical o a la escuela bíblica de su iglesia local o al ministerio pastoral? ¿Cómo ustedes también pueden ayudar a ellos
a cómo guiar a los hijos o cómo motivarlos, ¿cierto? Para poder dedicar tiempo, ¿cierto? Para enseñar a los niños y enseñar a los padres a enseñar a los niños, ¿cierto? A tener un encuentro con el Señor, ¿cierto? Con la presencia manifiesta de Cristo, ¿cierto? Por medio de la oración. Amén. Son preguntas que, hermanos, que podemos reflexionar y nos podemos ayudar unos a otros. Las ideas no solamente deben salir del pastor, sino que cada hermano, cada matrimonio, cada familia que es introducida, ¿cierto? Que está leyendo, está orando la palabra del Señor, Dios le permitirá, le iluminará su corazón y también le guiará a poder hacer cosas, ¿cierto? Para poder ayudar a otros a orar. Amén, para poder ayudar a otros a comprender la palabra del Señor, empezando, ¿cierto? Primeramente por casa, por nuestros hijos, por nuestras hijas, ¿cierto? Por nuestra familia y también por nuestra familia, la familia de Dios, nuestra iglesia local. Que el Señor les bendiga. Hermanos queridos, nos volvemos a encontrar la próxima semana en un estudio más de la palabra del Señor. Antes finalizamos, ¿cierto?, con una hermosa oración, dando gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido aprender el día de hoy y también pidiéndole a Él que Él nos ayude a ser padres responsables y padres que podamos guiar a nuestros hijos a tener un encuentro con la presencia de nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre eterno del cielo, gracias, Señor, por tu palabra que nos has enseñado el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos sorprendes. Y cómo vemos, Padre Celestial, por medio de tu palabra, Señor, cómo podemos también enseñar a nuestros hijos a tener un encuentro con la presencia manifiesta de Cristo. Padre Celestial, te pedimos, Señor, tu ayuda. Padre Celestial, como Padre, muchas veces estamos tan involucrados en tantas otras cosas que muchas veces no dedicamos tiempo para poder orar con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para que en nuestros tiempos como familia podamos dedicar tiempo, Señor, para tener nuestros altares familiares, nuestros tiempos de oración en familia. Señor, te rogamos, Señor, que esto sea una prioridad en nuestra vida familiar cada día, Señor. Que podamos invertir tiempo en nuestros hijos espiritualmente, que podamos guiarle por medio de tu palabra, que podamos enseñarle tu palabra, que podamos enseñarles a orar para que ellos también tengan un encuentro espiritual, un encuentro con la presencia de Dios. Ayúdanos también a nosotros, Señor, como padres, como familia también, ayudar a nuestra familia, Señor, la familia de Dios, la iglesia, a que también otras familias puedan experimentar lo que nosotros estamos experimentando con nuestros hijos el día de hoy. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y tú nos ayudes, Padre Celestial, en cada día ser padres responsables, ser padres diligentes, a que podamos, ¿cierto?, llevar a nuestros hijos cada día a que ellos también experimenten, ¿cierto?, y tengan esta bendición de poder tener y disfrutar una relación con Dios, contigo, Señor, con nuestro Creador. En el nombre poderoso de Jesús lo entregamos todos a ti, Señor, confiando en que tú obrarás en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un estudio más de la palabra del Señor. Chao, chao. Él es el agua que beber, nunca más tendré.
y esperanza fiel.